Bienvenidos al repaso de la semana 10 del curso de circuitos en corriente alterna. En el repaso de hoy estaremos viendo los temas de resonancia y diagramas de Bode. Entonces comencemos con la pregunta 4 del segundo parcial del primer semestre del 2019. Que leamos primero el enunciado, veamos qué información podemos sacar, ya sea implícita y explícita. Y veamos qué nos preguntan y tracemos, bueno, o hagamos un planteo o el camino a seguir en el problema. Nos dicen que consideren el circuito RLC resonante de esta figura, donde, bueno, RL y C representan naturalmente una resistencia, conductancia e inductancia de cada elemento respectivamente. Nos piden entonces determinar la respuesta en frecuencia H de omega igual a V de S o V sub S de omega entre I sub S de omega. Entonces lo reconocemos aquí en la figura. Vemos que es la tensión de la fuente y la corriente de la fuente. Que veamos que en la frecuencia, bueno, esto va a corresponder a Vs de omega, ¿verdad? Y esto va a corresponder a I sub S de omega. Entonces nos piden esa función o esa respuesta en frecuencia, definida como la respuesta de impedancia de entrada del circuito. Entonces vean que, bueno, básicamente necesitamos encontrar esta Z de entrada, que va a ser una función de omega. Luego nos piden en el punto B encontrar una expresión para calcular la frecuencia de resonancia omega 0 como función de los elementos R, L y C del circuito y nos piden simplificar al máximo la expresión obtenida. Y a partir de eso nos piden calcular el valor de la frecuencia de resonancia dados los valores RLC que nos dan acá. Entonces vean que de entrada nos piden esa función de transferencia que va a ser una impedancia de entrada. Aquí, bueno, podemos plantear una ley de mallas, donde vamos a tener que menos Vs de omega. Y bueno, también podemos plantear aquí polaridades, ¿verdad? Que vemos que la corriente que pasa por esta malla justamente va a ser I sub S. Entonces aquí vamos a tener más I sub S de omega, que multiplica el paralelo de R con 1 entre J omega C, que es la impedancia del capacitor, más I sub S de omega, que multiplica a J omega L. Esto va a ser igual a 0. Y aquí, bueno, pasamos V sub S al otro lado y podemos sacar I sub S a factor común, con lo que nos va a quedar R en paralelo con 1 entre J omega C más J omega L. Con esto nos queda que podemos pasar I sub S a dividir. Esto va a ser igual a la función de transferencia que nos están pidiendo, que es justamente la impedancia de entrada que depende de omega. Esto va a ser igual a R en paralelo con 1 entre J omega C más J omega L. Que entonces, bueno, desarrollemos eso un poco por este lado izquierdo. Que el paralelo de la resistencia con la capacitancia nos va a dar R por 1 entre J omega C entre
R más 1 entre J omega C más J omega L. Que vean que ahora esto, bueno, se convierte en un problema de carpintería, como le llamamos, o de un desarrollo algebraico, donde, bueno, vamos a tener que resolver eso que está por acá. Entonces, homogenizamos primero por acá. Eso nos va a dar una fracción. Luego vamos a tener que homogenizar con J omega L. Bueno, si queremos llegar a un valor un poco más simplificado. Que entonces aquí sacamos, bueno, J omega C como denominador común. Y aquí nos va a quedar J omega RC más 1. Y este va a ser el denominador de esa expresión R entre J omega C. Esto que tenemos acá se va a cancelar. Y bueno, aquí nos falta sumar J omega L. Que eso nos va a quedar R entre 1 más J omega RC. Más J omega L. Que bueno, podemos dejarlo tal vez así. Y esto va a ser Z de omega. Que va a ser una función de transferencia que nos va a representar una impedancia de entrada. Aquí tal vez podríamos seguir pues simplificando eso, pero dejémoslo así como está. Tal vez debido a justamente a lo que estamos a punto de hacer. Nos piden encontrar una expresión para calcular la frecuencia de resonancia, bueno, en términos de R, L y C. Entonces, que a manera conceptual, cuando teníamos resonancia. Cuando la parte imaginaria de Z de omega es igual a 0. Eso nos va a dar resonancia. O vamos a tener justamente omega 0. De aquí vean que podemos extraer la frecuencia de resonancia en la cual sucede que la parte imaginaria de la impedancia, o sea, la reactancia va a ser igual a la, ¿cómo se llama? A la parte resistiva. Entonces, bueno, justamente aquí, que volvemos a tomar este valor. Y tenemos que ahora sí unificar estas expresiones para poder sacar la parte real y la parte imaginaria por un lado. Entonces, a este que está por acá, lo vamos a racionalizar. Y le vamos a multiplicar el conjugado arriba y abajo. 1 menos J omega RC entre 1 menos J omega RC. Y aquí nos falta sumar la parte del inductor. Que recuerden que al tener la multiplicación de un número complejo por su conjugado, lo que vamos a tener es la suma de los cuadrados de parte real más parte imaginaria. Entonces vamos a tener aquí 1 más omega RC cuadrado. Que recuerden que J, que no, obviamente no forma parte de la parte imaginaria. Al multiplicarlo por algo real, obviamente se nos va a hacer imaginario, pero al aplicarle la operación parte imaginaria, pues el J se elimina, ¿verdad? Entonces aquí arriba nos va a quedar R que multiplica 1 menos J omega RC. Entonces vamos a tener R menos J omega R cuadrado por C más J omega L. Entonces veamos que lo que nos queda acá, que ahora esto es real, este denominador. Entonces podemos separarlo
porque justamente tenemos aquí parte real y aquí vamos a tener la parte imaginaria. Entonces podemos separar esta fracción en dos fracciones que nos van a dar justamente parte real y parte imaginaria. Esto nos va a quedar 1 más omega rc cuadrado abajo. Arriba nos queda r menos j, 1 más omega rc cuadrado. Arriba tenemos omega r cuadrado c y aquí tenemos j omega l. Ahora podemos unificar, bueno, a sacar a factor común el j y ya con eso nos va a quedar que z de omega es igual a 1 más omega rc cuadrado que divide a r. A ver, podemos sacar el j positivo. Entonces nos va a quedar omega l menos omega r cuadrado c entre 1 más omega rc cuadrado. Que aquí se me confunde esa c con una l. Entonces, bueno, ahora ya nos queda esta expresión. Vean que, bueno, aquí lo único que hicimos fue justamente trabajar un poquito más esa expresión de z de omega para tener bien claro qué es la parte real, qué es la parte imaginaria. Ahora, aplicando este concepto que tenemos acá arriba, creo que tal vez ahora lo expresé tal vez un poco mal. Vamos a tener resonancia cuando la parte imaginaria sea igual a 0. Entonces, sea lo que sea que haya aquí, vamos a igualarlo a 0. Entonces podemos poner acá en resonancia. Tenemos que la parte imaginaria de z de omega es igual a 0. Esto implica que esta expresión que tenemos acá, todo esto va a ser igual a 0. Ahora simplemente tenemos que despejar pues omega o lo que sea que nos estén pidiendo. Vean que nos pueden pedir, bueno, si nos dan algún valor, obviamente, bueno, podemos sacar el otro. Aquí lo que nos están pidiendo es la frecuencia de resonancia omega 0. Entonces, inmediatamente al hacer esto, ya podemos sustituir, partiendo del hecho de que en contexto ya estamos al tener esta condición, estamos en resonancia, podemos cambiar el omega por omega 0. Entonces, omega por L es igual a omega 0 por L es igual a omega 0, R cuadrado por C, entre 1 más omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado. Aquí tal vez podemos aplicar el cuadrado a cada una de estas. Y esto va a ser omega 0 también. Aquí se nos cancela este omega 0. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que L es igual a R cuadrado entre C por 1 más omega 0 cuadrado, R cuadrado, C cuadrado. Que ahora podemos, bueno, intercambiar estos elementos. Y vamos a tener que 1 más omega 0 cuadrado por R cuadrado, C cuadrado, es igual a R cuadrado C entre L. Ahora podemos pasar el 1 a restar y este R cuadrado C cuadrado lo vamos a pasar a dividir. Que pongamos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, eso es un despeje bastante sencillo, ¿verdad? Entonces nos queda que, lo voy a hacer en un solo paso, omega cuadrado es igual a R cuadrado por C entre L menos 1 dividido entre
R cuadrado, C cuadrado. Con lo que nos queda que omega 0 será la raíz de esto. En realidad de aquí salen dos valores, el positivo y el negativo, ¿verdad? Pero que recuerden que, bueno, tal vez en este curso no lo hemos hablado mucho, pero existen las frecuencias negativas en el papel, básicamente. Obviamente en la vida real no existen frecuencias negativas, es simplemente una comodidad matemática que podemos utilizar, al igual que los números complejos, que eso es una, no sé, una comodidad matemática, ¿verdad? Que nos permite realizar todo ese análisis que tenemos acá. Que bueno, en realidad mm, creo que esto podemos despejarlo un poquito más todavía. Pongamos que omega 0 es igual a raíz de r cuadrado L C cuadrado. Esto divide a R cuadrado C menos L. Entonces ahí ya nos va a quedar un valor un poco más compacto. Que ese es el valor y bueno, podemos aquí verbalizarlo un poco. Frecuencia de resonancia. Del circuito dado. O sea, una vez que leemos valores de R, C y L, vean que fácilmente ya podemos encontrar cuál es la frecuencia en la que ese circuito va a entrar en resonancia. O sea, esa es la frecuencia en la cual la reactancia capacitiva e inductiva de la parte imaginaria, la impedancia, van a igualarse en magnitud, en signo van a ser, bueno, diferentes, ¿verdad? Y con esto se van a cancelar, con lo que nos queda que el circuito es meramente resistivo, que vean que esto no es que desaparecen los componentes, o sea, desaparecen, lo que desaparece o lo que se cancelan son sus reactancias. Pero si cambiamos esta frecuencia, pues ya volvemos al circuito RLC con el que teníamos al inicio, ¿verdad? Entonces ahora nos piden en el punto C, nos piden calcular el valor de la frecuencia de resonancia dados estos valores. R es igual a 100 ohms, L es igual a un milihenrio y C es igual a un microfaradio. Entonces sencillamente pues asignamos los valores. Omega 0 es igual a raíz de, vamos a tener 100 a la 2 que multiplica a un micro que multiplica a, que le resta un mili. Y esto está dividido entre 100 a la 2 multiplicado por un mili multiplicado por un micro a la 2. Que si meten esto en la calculadora, omega 0 les va a dar 30 kiloradianes por segundo. Que bueno, vean que eso está en radianes por segundo. Podríamos convertir esto a hertz, que es algo que como humanos se nos es más fácil tal vez entender en contexto eh, los hertz en vez de radianes por segundo. ¿Cómo era la conversión? Había que multiplicar por 180 entre pi. Y esto nos da 1.72 megahertz. Que vean que, bueno, es una frecuencia bastante alta, se sale claramente del rango de audio. Esa frecuencia, bueno, puede ir más por el lado de las transmisiones tal vez eléctricas o,
o sí, transmisores de alta frecuencia. Pero bueno, vean que, o sea, en general puede ser cualquier valor, incluso podemos tener resonancia a nivel de audio también, no quita eso. Ok, ¿alguna pregunta? No, profe. Está claro. Ok, ahora hagamos otro ejercicio más de resonancia. En este caso va a ser la pregunta 3 del segundo parcial del segundo semestre del 2019. Que este va a estar parecido al anterior, o sea, es el mismo concepto. Nos dan un circuito y nos piden obtener una expresión para la frecuencia resonante omega 0 en términos de los componentes del circuito. Bueno, vean que en comparación al ejercicio anterior, bueno, primero nos pidieron una expresión para la impedancia de entrada, que iba a ser la función de transferencia. Ahora nos están pidiendo, bueno, directamente cuál es la frecuencia resonante. De la misma manera vamos a tener que pasar por el mismo lugar. En este caso, vamos a tener que inferir de alguna manera que nos están pidiendo. Voy a poner aquí una admitancia equivalente, ya que tenemos los componentes en paralelo. Hacer este mismo problema con impedancias es un poco engorroso a nivel, pues, algebraico, porque nos va a quedar todo eso en paralelo, entonces va a quedar algo complicado. Pero si lo hacemos en términos de admitancias, nos va a quedar un poquito más sencillo. Entonces vean que lo que nos están pidiendo es Y equivalente de omega. Entonces, bueno, vean que podemos poner las admitancias de este circuito. Aquí vamos a tener 1 entre R2. La admitancia del capacitor es el inverso de la impedancia. En este caso, 1 entre, bueno, la impedancia es 1 entre J omega C, entonces la admitancia es J omega C. El de la resistencia va a ser 1 entre R1 y el del inductor va a ser 1 entre J omega L. Entonces recuerden que admitancias en paralelo se suman y admitancias en serie se saca como si fuera el paralelo de impedancias. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta admitancia equivalente? Nos va a quedar 1 entre R2, que es la admitancia de la resistencia 2, más J omega C, que es la admitancia del capacitor, más, bueno, no tenemos un símbolo para indicar serie, pero podemos poner de una vez tal vez el cálculo. Que es parecido a sacar una impedancia en paralelo, solamente que hay que utilizar los valores de las admitancias, o sea, 1 entre R1 o 1 entre J omega L. Entonces, bueno, esa va a ser la admitancia equivalente a este que está por acá. Bueno, podemos hacerle una multiplicación aquí para arreglar un poquito esta expresión. Podemos multiplicar J omega L R1 arriba y abajo. ¿Cómo nos va a quedar esto? Vean que justamente se va a eliminar J omega L R1. O sea, eso se va a eliminar con esto que está acá. Nos va a quedar 1 arriba. Y abajo nos queda, bueno, J omega L en R1. Entre R1 nos queda J omega L más J omega L R1 entre J omega L nos queda R1. Entonces, en realidad esto es lo mismo que si hubiéramos sacado, si hubiéramos homogenizado el denominador y se nos cancela con la parte de arriba, creo que nos hubiera quedado igual, ¿verdad?
Entonces nos queda esta expresión. Ahora, esta podemos multiplicarle ¿cómo se llama? El recíproco. R1 menos J omega L, o el conjugado más bien, arriba y abajo. Que aquí abajo nos va a quedar R1 al cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Que esa es la magnitud al cuadrado de este número complejo. Y arriba nos va a quedar R1 menos J omega L. Entonces vean que, bueno, esto que va a estar acá, vean que esto es la parte imaginaria de este número. Y esto que, bueno, en realidad debería incluir el menos. Que vean que esta es la parte imaginaria. Y por este otro lado vamos a tener la parte real, justamente, de esta porción. Entonces justamente vamos a poder separarlo. Que eso nos va a dar entonces 1 entre R2 más R1 entre R1 cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Y vamos a tener esta parte por este lado. Y por aquí vamos a tener más J omega C menos J omega L entre R1 al cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Y aquí, bueno, para hacer un paso más, que ahora sí vamos a sacar a factor común el J y nos va a quedar omega C menos omega L entre R1 cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Y nuevamente vamos a decir en resonancia la parte imaginaria, en este caso de la admitancia equivalente de omega, es igual a 0. Que esto nos va a dar que esa expresión que está aquí adentro tiene que ser igual a 0. Y podemos también sustituir omega por omega 0. Esto porque ya en contexto estamos en resonancia. O sea, al hacer esta igualdad ya estamos en resonancia, entonces podemos sustituir omega por omega 0. Que esto es un sencillo despeje. Se nos va a cancelar este omega 0 por acá también. Y aquí, bueno, podemos invertir o bien pasar lo que divide a multiplicar y lo que multiplica a dividir. Entonces nos va a quedar R1 cuadrado más omega 0 cuadrado L cuadrado. Esto es igual a L entre C. Nos va a quedar entonces que omega 0 cuadrado es igual a L entre C menos R1 cuadrado, todo dividido entre L cuadrado. Y de aquí podemos sacar, o le sacamos, bueno, la raíz cuadrada. Esto nos va a quedar 1 entre LC menos R1 entre L cuadrado, raíz de todo esto. Que con eso entonces tenemos ya la expresión para la frecuencia de resonancia.
Entonces, en el punto B nos dicen, dados R1 igual a R2 igual a un K y L igual a 10 milihenrios, encuentra el valor de la capacitancia tal que el circuito tenga una resonancia en F0 igual a 1 megahertz. Entonces vean que esto, bueno, vamos a tener que convertirlo a radianes por segundo. O de alguna manera, bueno, más bien de aquí vamos a tener que despejar C, ¿verdad? Despejar C. O incluso tal vez voy a poner aquí una flecha grande. Tal vez más fácil despejarse de acá, ¿verdad? Que igual, bueno, esto es un ejercicio, como les digo, de carpintería. Que vean que simplemente es traer todo esto que está acá, de este lado izquierdo, traerlo aquí a dividir a L y pasar el C al lado izquierdo. Entonces con esto nos queda C es igual a L que divide, o L dividido por R1 cuadrado, más omega 0 cuadrado por L cuadrado y L arriba. Que entonces vamos a tener R era igual a un K. Tenemos 1000 al cuadrado más 2pi por, la frecuencia nos dijeron que era 1 megahertz al cuadrado, que multiplica a 10 milihenrios al cuadrado. Y arriba vamos a tener 10 milihenrios. Aquí tal vez, bueno, para ser un poco consistente que estoy poniéndole unidades a los números, pongamos aquí un K, un kilo ohm al cuadrado. Tal vez no es tan necesario ponerle las unidades mientras sepamos, bueno, qué es qué, y al final, en la respuesta final sí la pongamos, ¿verdad? Entonces, bueno, al poner eso en la calculadora nos va a dar que el capacitor será 2.53 picofaradios. Que vean que dada esta relación de la frecuencia de resonancia en términos de los componentes del circuito, básicamente podemos escoger cualquier grupo de variables, darles un valor y encontrar la otra. O sea, de aquí podemos definir, no sé, cualquiera y buscar cuál es la inductancia que nos da una frecuencia particular o qué frecuencia vamos a obtener con R1, L y C. Vean, curiosamente, o tal vez una observación, vean que la frecuencia de resonancia no depende de R2, porque justamente R2, vean que forma parte de la parte real, valga la redundancia. O sea, R2 no va a estar en la parte imaginaria, entonces verdaderamente no entra en el cálculo. Entonces, bueno, con esto ya llegamos a este valor final. Vean que este se parece pues bastante al ejercicio pasado. En cuanto a resonancia, nos dan un circuito, encontrar cuál es la impedancia vista desde algún par de terminales, separar en parte real y parte imaginaria, igualar la parte imaginaria a 0, y eso nos va a dar una expresión, y de ahí podemos sacar cualquier valor, omega, L, R o C, cualquiera. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, para terminar el repaso, hagamos este problema, es un poquito más largo y elaborado. El problema 2 del segundo parcial del segundo semestre del 2019. Este tiene que ver con respuesta en frecuencia y filtros. Y bueno, diagramas de Bode. Nos dicen, considere la respuesta en frecuencia de magnitud de esta figura. Su función, magnitud de h sub 1 de omega, corresponde a un sistema que es apto para trabajar en bajas frecuencias, ya que atenúa la señal conforme
aumenta la frecuencia. Ok, este comportamiento podemos verlo del diagrama. Justamente la línea roja es la combinación de todos sus elementos que conforman la respuesta en frecuencia. Entonces al final vemos que para frecuencias o conforme la frecuencia va aumentando, la magnitud va disminuyendo. Entonces vean que también tenemos que aprender a reconocer de manera inmediata cuál es el comportamiento a nivel de filtro de una función de transferencia. Entonces vean que como les digo, algo que venga por lo general así, ya podemos ver que tiene un comportamiento paso bajo. Si fuera al revés, si fuera así, sería un comportamiento paso alto, o incluso, bueno, podríamos tener un filtro pasabandas, que en este caso, bueno, la línea roja nos indica el comportamiento que coincide con un filtro paso bajo. Que nos piden, que veamos qué es lo que nos piden. Este ejercicio es un poco más largo. Nos piden determinar la función h sub 1 de omega de acuerdo al gráfico de Bode en magnitud. O sea, de aquí tenemos que extraer cuáles son básicamente los polos y ceros y la constante que multiplica al polinomio racional. Aquí nos dan un par de datos. Bueno, aquí nos dicen que h sub 1 en punto 1 es 78.06 decibeles, que es básicamente el valor que está por acá. Que es este valor que está por acá, que aquí parece que llega a 80, pero en realidad es 78.06. Y creo que fue parte de un error del enunciado, que también hizo falta indicar cuál es este valor. Si se fijan, este valor que está acá representa, bueno, una constante, una línea recta. Eso es una constante que multiplica el polinomio. E hizo falta justamente indicar que este número acá es 18,06 decibeles, que esa es la constante K que multiplica a todo el sistema. Que nos dicen, bueno, que esa ganancia es positiva. Esto debe ser también evidente, ya que nos aporta 20 decibeles. Si eso estuviera por acá, si nos aportara menos 20 decibeles, pues bueno, claramente sería negativa, ¿verdad? Esa ganancia. Entonces, bueno, nos piden encontrar cuál es el polinomio. De aquí nos piden encontrar qué es h sub 1 de omega. Eso es lo primero. Luego nos piden obtenga la función de magnitud de h1 de omega en decibeles. Eso es básicamente, y vean, aquí hay que entender la diferencia. Esto es la magnitud de h1. Y esto va a estar en decibeles. O sea, esto va a tener una ganancia en decibeles. Vean que h1 de omega y magnitud de h1 de omega no es lo mismo. Una es magnitud y adicionalmente incluso podemos sacar fase. Vean que es justo lo que nos preguntan en la 3. Determine la función de fase phi sub 1 de omega. Que esto lo vamos a tener en grados o en radianes por segundo. Que dependiendo cómo queramos ponerlo. Y nos piden que grafiquemos el diagrama de Bode para la función de fase. Ya la función de magnitud en realidad ya no la están dando. Que vean que esto que está acá es la función de magnitud de h1 de omega. Luego nos dicen, considere que existe otro circuito con función de transferencia h2 dada por este polinomio racional. Si la salida del circuito descrito por h1 se conecta a la entrada del circuito de función h2, de esta manera estarían conectados en cascada. Determinen la función de transferencia equivalente h equivalente que describe el sistema completo.
y simplifique al máximo. Y dado esta función de transferencia del sistema, nos piden que grafiquemos el diagrama de bode en magnitud y fase. Y viendo este comportamiento, nos preguntan o viendo el gráfico, nos preguntan cuál es el tipo de comportamiento en frecuencia del sistema completo. O sea, si tiene un comportamiento paso alto, paso bajo, pasabanda, rechazabanda y bueno, nos piden justificar. Entonces, bueno, que ya tenemos una idea general de qué es el problema. Entonces, el primer punto es, nos piden reconstruir H1 de J omega. Esto podemos hacerlo a partir de cada una de estas líneas azules que componen el gráfico. Vean que la línea roja es la suma o la superposición de todas estas líneas. Entonces, bueno, aquí incluso podríamos tal vez ponerle colores distintos. Que pongamos esta acá. Que a veces es difícil trazar las rectas acá en este programa. Básicamente no me deja aquí como poner fino. Y como, bueno, ya ahí quedó. Ahí se eliminó. Bueno, ahí se entiende. Luego vamos a tener otra que viene por acá. La cuestión es justamente entender qué es cada una de estas. Porque es más fácil dibujarlo aquí con el lápiz. Aquí tenemos esta por acá. Que pongamos que es esta que está acá va a ser la primera, la que está aquí como en anaranjado. La verde, pongámosle que esta va a ser la 2 y la 3 es esta azul. Entonces vean que la función o bien la línea roja, justamente esa que está acá, es la superposición de estas tres líneas azules. Entonces es básicamente lograr identificar qué es cada una. Que la primera, esa que viene aquí, esta línea recta en anaranjado, esto es una ganancia. Que les dije que esto era 18.06, no lo hice el enunciado, pero creo que fue algo que les dijimos en medio examen, que esto es igual a 20 logaritmo base 10 de la magnitud de K. Entonces vean que aquí podemos justamente despejar qué es K en decibeles. No, al revés, en ganancia lineal. Vean que 18,06 son decibeles. Entonces lo que necesitamos es la ganancia lineal. Esto es igual a log base 10 de magnitud de K. Que entonces vean que, bueno, cómo funcionan los logaritmos. 10 a la esto es igual a magnitud de K. Entonces aquí podemos poner magnitud de K es igual a 10 elevado a la 18,06 entre 20. Que entonces con esto nos da que K es igual a 8. Más bien yo creo que aquí es de donde sale esta información. Asuma que el factor de ganancia K es positivo. Vean que aquí más bien puede ser positivo o negativo porque tenemos magnitud de K. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escoger el valor positivo. Que ya tenemos el primer elemento, que es este 1 que está acá. Ahora este 2, ¿qué nos representa esta línea recta decreciente que pasa por, vean que pasa por 10 a la 0, que eso es 1, eso es el origen. Entonces esta recta básicamente representa un polo en el origen. Ahora hay que ver cuál es el orden,
Para eso nos vamos a la pendiente, que básicamente lo que tenemos que analizar es una década. Una década es esto que va de aquí a aquí, o sea, de 10 a la menos 1 a 10 a la 0. En una década, ¿cuál es el cambio de pendiente? Vean que cambia de 60 a 0. Y un polo en el origen de orden sencillo tendría una pendiente de 20 decibeles. Con cada orden que le agregamos una pendiente de 20 decibeles adicional. Entonces, si tenemos 60 decibeles negativos, eso significa que este polo es de orden 3. Ok, adicionalmente me hizo falta por acá otro elemento, que es este que está acá. Vean que este es pongámosle a este 4. Ok, entonces bueno, el 2 es un polo en el origen de orden 3. Ahora veamos, bueno, este ya sabemos qué es. Veamos que el 3, esa línea que está en azul, esa representa un 0, un 0 sencillo. Y el 4 representa un polo. No, mentira, ese no es sencillo. También hay que analizar la pendiente que viene acá. Vean que esa pendiente pasa de 0 a 40. O sea, significa que, ese es el doble de 20 decibeles, significa que esto es un 0 de orden 2. Y este 4, vean que tiene, en una década, tiene una pendiente de menos 20. Incluso, bueno, lo puedo marcar acá. Puedo marcar las pendientes de todos. Menos 20 decibeles por década tiene esta. Vean que se tiene 40 decibeles por década. Y este que está acá tiene menos 60 decibeles por década. Ok, sabiendo las pendientes y bueno, la forma que si es una línea recta o si comienza en 0 y de repente empieza a aumentar, que eso nos va a dar distintos bueno, tipos de ceros y polos. Ahora la idea es agarrar todos estos pedazos y justamente unirlos en una función de transferencia. Entonces, que podemos poner por acá, H1 de omega es igual a 8, esa es la ganancia. Ok, ¿cuáles ceros tenemos? Vean que tenemos un cero de orden 2 en z igual a 1 radian por segundo. Que esto nos va a dar un elemento que va a tener la forma j omega más 1 al cuadrado. Luego vamos a tener el polo en el origen de orden 3 es 1 entre j omega a la 3. Y vamos a tener este otro por acá. Este va a tener este sencillo, entonces este tiene la forma de 1 más j omega entre 10. Que vean que 10 es este valor que está por acá. Y recuerden, bueno, la forma general que tienen los polos y ceros es 1 más j omega entre el valor o el punto donde tenemos el polo o el cero. Entonces, si reconstruimos todos estos pedazos, vamos a tener 8 que multiplica a j omega más 1 al cuadrado entre j omega a la 3 que multiplica 1 más j omega entre 10. Entonces ya con eso tenemos la función h1.
Que vean entonces cómo deberíamos poder, a partir de este gráfico, pasarnos a esta función y viceversa. O sea, esto es un ejercicio que podemos hacer en ambas direcciones. Que dado un gráfico, llegar a la función de transferencia, o dada la función de transferencia, llegar, o más bien respuesta en frecuencia. Dada la respuesta en frecuencia, devolvernos al gráfico. Podríamos hacer ambas. Que ahora nos piden cuál es la magnitud. Para el punto 2 nos piden cuál es la magnitud de H1 de omega. Que vean que en general, esto es un polinomio racional complejo, o sea, tiene J, tiene valores reales complejos. Esto básicamente es sacarle 20 logaritmo base 10. Con eso le vamos a sacar la magnitud. Entonces, aprovechando las propiedades de los logaritmos, que lo que multiplica se suma y lo que divide se resta, de aquí podemos ir sacando igual por pedacitos, podemos extraerlos. Recuerden que en decibeles lo que multiplica se suma y lo que divide se resta. Entonces, ¿cuál es la magnitud de 8? Esto va a ser 20 logaritmo base 10 de 8. Justamente vean que esto nos debería dar el valor pues inicial con el que comenzamos. 20 logaritmo base 10 de 8, esto nos da justamente 1806, que fue el valor que nos dijeron al inicio. Más el 0 que tenemos acá, j omega más 1 al cuadrado. Vean que esto es 20 logaritmo base 10 de la magnitud de j omega más 1 al cuadrado. Y le vamos a restar las componentes de los polos. Aquí vamos a tener menos 20 logaritmo base 10 de magnitud de j omega a la 3 menos 20 logaritmo base 10 de magnitud de 1 más j omega entre 10. Ahora, por propiedades de logaritmos, todavía podemos hacer algo más. Podemos pasar estas potencias a multiplicar. Con esto nos queda que la magnitud de H1 de omega en decibeles, esto es igual a, podemos ponerle aquí el valor de una vez, 1806, más 20 por 2 son 40, logaritmo base 10 de magnitud de 1 más j omega, menos 20 por 3, que es 60 logaritmo base 10 de magnitud de j omega, menos 20 logaritmo base 10 de magnitud de 1 más j omega entre 10. Que lo voy a compactar todavía un poquito más. Que de alguna manera, bueno, ya esto es una respuesta, podríamos decir, final. Vean que aquí podríamos incluso, bueno, más adelante, simplificar un poco esto. ¿Cuánto es magnitud de 1 más j omega? Vean que esto es raíz de 1 más omega al cuadrado. Aunque bueno, esto tal vez no es necesario hacerlo. Ya con tenerlo expresado de esta manera, yo creo que ya es suficiente. O sea, vean que incluso esta expresión para magnitud de H1
Nuevamente también podemos pasarla directamente a la gráfica. O sea, de cualquiera de estas dos expresiones, ya sea esta o esta, vean que podemos reconstruir o construir el gráfico de Bode, de cualquiera de las dos. Que siempre esos problemas me parece que son intimidantes, pero creo que siempre aplica lo de dividir y vencer. O sea, ver el problema en problemas más pequeños y aplicar la superposición. Con eso creo que el problema se hace mucho más sencillo. Nos piden determinar la función de fase phi1 de omega, correspondiente a esta función. Entonces decimos que, a ver, phi1 de omega, que ¿cuál es la fase de una constante? Vean que si la constante es positiva, la fase es 0, y si la constante es negativa, la fase es de 180. En este caso son 0 grados. Luego, ¿cómo es la fase de un 0? Es tangente inversa de omega entre z1, que pongámoslo por acá. La fase es tangente a la menos 1 de omega entre z1. Esto es para un, bueno, más menos, para 0 o polo, sencillo. O incluso, bueno, quitémosle el sencillo y pongámosle n, multipliquémosle por n. Donde n es el valor del polo o el orden del polo o el del 0. Entonces vean que tenemos un 0 en z1 igual a 1, entonces vamos a tener más 2 tangente inversa de omega, omega entre 1. Y aquí le vamos a restar cuál es la fase de un polo en el origen. Que viendo las notas sobre diagramas de Bode, vemos que la fase de un polo en el origen es 90 grados por n. Entonces en este caso vamos a tener, bueno, menos 90 por 3. Y la fase del polo sencillo que tenemos acá, esto es menos 1. Vean que el orden es 1, entonces tenemos menos tangente inversa de omega entre z, donde z es el punto donde está el polo, en ese caso es 10. Entonces vamos a tener menos tangente inversa de omega entre 10. Vean que este valor, menos 90 entre 3, nos da menos 270. Pero recuerden que siempre queremos expresar las fases entre menos 180 y 180 grados. Entonces lo que hacemos es, a menos 270, le sumamos 360. Esto nos da 90 grados. Entonces con esto, la fase phi1 de omega es igual a 2 tangente a la menos 1 de omega más 90 grados menos tangente inversa de omega entre 10. Que ya con esto tenemos la expresión para esta fase. Y con esto podemos dibujar el diagrama de Bode de la fase. Que lo que voy a hacer es copiar aquí la respuesta, el diagrama de la respuesta. Ok, veamos cuál es cuál.
Que vean que aquí al lado del gráfico tenemos marcado, bueno, se ve pequeño, pero lo voy a hacer más grande. Aquí tenemos C, esto es A y esto es B. Bueno, vean que aquí nos aparece menos 270. Entonces dibujamos una línea recta en menos 270 que va a corresponder a ese que está por acá. El A va a corresponder a 2 veces tangente inversa de omega. Y esa respuesta menos tangente inversa de omega entre 10 justamente va a ser esta roja que tenemos por acá. Que vean que ya sabemos cómo es el comportamiento de la magnitud y de la fase, de acuerdo al tipo de elementos, si es un polo o un cero, y el orden, y es simplemente dibujarlas y al final hacer la suma de todas y ya con eso, ya con eso quedaríamos. Entonces, al hacer la superposición de todas estas esos tres elementos, nos va a dar esta línea que nos queda aquí en rojo, que es básicamente sumar y restar, ¿cómo se llama? Pendientes. Y ya con eso podemos llegar al dibujo final. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Que bueno, ya tenemos ese que está acá, ese que está acá, el 1, el 2 y el 3. Ahora nos quedan el punto 4, 5 y 6. Nos dicen considere que existe otro circuito con función de transferencia H2 dada por J omega a la 4 entre 8 que multiplica a 1 más J omega entre 10 que multiplica a 1 más J omega. Nos dicen que esto se conecta al sistema dado por H1 en cascada y nos piden cuál es la forma de la respuesta en frecuencia del sistema equivalente. Que podemos escribir entonces que H equivalente de omega es igual a H1 de omega por H2 de omega. Y eso es algo, bueno, que lo van a necesitar también en cursos más adelante. Bueno, cuando igual que se haga análisis en frecuencia, se hace en diferentes cursos. Siempre que algo esté puesto en cascada, vamos a multiplicar sus funciones de transferencia o respuestas en frecuencia. Entonces, bueno, vean que de alguna manera se acomoda esto para que se cancelen varios términos. O sea, el problema fue diseñado más bien para que algunas cosas se cancelaran. Que vamos a tener 8 que multiplica 1 más j omega al cuadrado entre j omega a la 3 entre 1 más j omega entre 10. Y esto que multiplica al sistema que nos dan, que es 8 abajo, 1 más j omega entre 10 y 1 más j omega. Y arriba tenemos multiplicado j omega a la 4. Entonces, bueno, vean que se nos repiten términos. El j omega a la 3 se cancela con el j omega a la 4 y nos queda un j omega. El 8 se cancela con el 8 de abajo. Y este 2 nos va a quedar aquí un 1 y que se cancela con este 1 más j omega. Y estos dos se refuerzan más bien. Entonces vean que hacen
incluso un polo de orden 2. Que nuevamente cuando combinamos sistemas se pueden cancelar polos y ceros y algunos polos o algunos ceros se pueden reforzar en orden. Entonces tenemos que H equivalente de omega es igual a J omega, que multiplica 1 más J omega, entre 1 más J omega entre 10 al cuadrado, que esa es la función de transfer, o bien la respuesta en frecuencia. Siempre se me confunden los términos. Esto es respuesta en frecuencia. Vean que aquí podemos sacar también la función de fase. Que el elemento J omega va a aportar 90 grados. Luego el término 1 más J omega va a aportar tangente inversa de omega entre el valor del polo, que en este caso es en 1. Entonces tenemos solamente omega menos 2 debido al orden del polo, que es orden 2, menos 2 tangente inversa de omega entre 10. Que con esto entonces nos queda y vean que eso es algo que se debería hacer así como relativamente rápido. O sea, deberían reconocer que este elemento aporta esta fase, este elemento aporta esta fase y este elemento aporta esta fase. Entonces es algo que deberían ya como relacionar un poquito rápido. Y bueno, para la respuesta, bueno, el punto final nos piden graficar la respuesta. Nuevamente, bueno, voy a tomar la respuesta. Intentemos, bueno, hacer una... Que voy a copiar esto nuevamente. Que simplemente para tenerlo tal vez aquí al lado. Y reconozcamos cuál término es cuál. Que vean que tenemos un polo de orden 2 en omega igual a 10. Entonces, este va a corresponder a viene aquí en 0 y a partir de 10 a la 1 va a caer con una pendiente de menos 40 decibeles por década. Que vean, esto lo pueden ver al analizar de este punto a este punto, que vean que esto es una década. En esa década, la magnitud cae 40 decibeles. Entonces eso corresponde a un polo de orden 2. Que el componente en J omega es un 0 en el origen de orden simple. Entonces vean que esto es una línea recta que viene por acá. Que esto es una línea recta que pasa por 10 a la 0 y tiene una pendiente de 20 decibeles por década. Vean que aquí tenemos 20 decibeles por década. Y el punto azul, a ver si se ve. El punto azul creo que viene viene más bien sobre la misma. Solamente que esta viene viene aquí en 0 y a partir de este punto va a tomar también esta línea acá. Vean, por eso aquí está marcado A y B y aquí está marcado C. Entonces al final es simplemente sumar las pendientes nada más.
El detalle es sumar las pendientes por décadas. Entonces vean que aquí de 10 a la menos 1 a 10 a la 0, solamente tenemos el aporte de la verde, de J omega, que va a ser 20 decibeles por década. Que a ver si tengo otro color. Que pongámoslo, no sé, en morado, a ver. Que vean que viene por acá. Que de 10 a la menos 1 a 10 a la 0 viene a 20 decibeles por década. De 10 a la 0 a 10 a la 1 que tenemos, este nos aporta 0 y tenemos dos que nos aportan 20 cada uno. Entonces 20 más 20 nos da 40. Entonces aquí, esta porción que viene por acá viene a 40 decibeles por década y esta viene a 20, a 40. Luego de 10 a la 1 a 10 a la 2 tenemos, ¿qué tenemos? Igual tenemos de los dos ceros, nos aportan 40 decibeles, pero vean que a partir de este punto se va a contrarrestar con los menos 40. Entonces aquí la respuesta se va a hacer plana. Y como los ceros continúan creciendo y el polo continúa decreciendo, este valor de ahí en adelante va a ser 0. Entonces nos va a quedar ese comportamiento. Viene aquí que podemos dividirlo incluso por décadas. Vean que aquí viene a 20 decibeles por década, aquí viene a 40 decibeles por década y aquí viene a 0 decibeles por década en cuanto a pendiente. Y podemos hacer lo mismo para la fase. Justamente hacemos lo mismo. A ver, vean que vamos a tener una línea recta que va a corresponder a los 90 grados que nos da bueno, justamente el 0 en el origen. Luego vamos a tener el 0. El 0 de orden 1 va a tener una fase que viene de 0 grados a 90. Vean que va a pasar por justamente en el valor del 0, que es 10 a la 0 o 1. En ese punto va a tener una fase de 45. Y a partir de 10 veces esa frecuencia, que en este caso es 10 a la 1 o 10, aquí se va a hacer 90 grados. Y tenemos la del polo de orden 2, que va a tener una caída de 90 grados, o más bien de 180 grados, y justamente el punto medio va a ser donde está ubicado el polo, que en este caso es 10 a la 1. Entonces, bueno, vean aquí cómo viene en 0, y una década antes empieza a decaer. Como es de orden 2, la pendiente va a ser de menos 180 grados, y luego se va a poner en 180 grados constante. Entonces, nuevamente, si sumamos todas estas, ¿cómo se llama? Contribuciones, vamos a obtener esta línea que tenemos por acá. Vean que incluso aquí tenemos lo que se llama wrap around en frecuencia. Que justamente lo que se sale de menos 270 vuelve a caer por el otro lado. Entonces vean que aquí vamos a tener una discontinuidad, pero esta la vamos a seguir por acá. Entonces vean que sencillamente cuando estamos en decibeles es simplemente sumar y restar, nada más. Eso es la gran ventaja pues de trabajar en decibeles, que algo que es muy complicado trabajar en multiplicación y división se hace mucho más fácil en suma y en resta.
Y lo último que nos pide el problema es determinar el comportamiento del sistema final de acuerdo a su respuesta en frecuencia. O sea, nos piden que, digamos, si el comportamiento es de paso alto, paso bajo, pasabanda o rechazabanda. Entonces, viendo el comportamiento, bueno, aquí, aquí tengo muchas marcas, pero tal vez lo voy a marcar tal vez aquí, con esto, con el marcador. Que vean que esto viene, pues, de frecuencias más bajas, viene creciendo y eventualmente ya se queda en una magnitud constante de ganancia, que en este caso es 40 decibeles. Entonces vean que esto tiene un comportamiento paso alto. O sea, H equivalente en 0 es igual a 0 y H equivalente en infinito es igual a, pongámosle 40 decibeles. Entonces con esto ya, o bien, con solo verlo, ya podríamos decir si es un comportamiento paso alto o paso bajo. Ok, ¿alguna pregunta? Que bueno, con esto le damos fin al problema y también, bueno, ya con esto terminamos el repaso de la semana 10 del curso de circuitos en corriente alterna. Muchas gracias por conectarse.